Esto es políticamente correcto. Primero usted, después usted. No, pero pensemos un poco como en la música, que uno sabe que si el primer movimiento de un concierto es un andante con moto, entonces el para segundo calentar. es un andante Manón, con brío. manón troco. Con brío. Con brío, sí. No, las cosas que uno cae, a uno le caen las pesetas, y a veces equivocadas, pueden ser falsas. Así me decían a mí, acuérdate. Bueno, sí, pero estoy hablando de la tradición. Falso. Ahora te deberían decir como billete de 5.000. Céntimo. Porque Mientras no sea una esmeralda falsa. Que no es así, ese es el cuento de, ¿cómo se José llamaba? Albertasio Bertasio Avendaño. Avendaño. Eso se lo dijo a don Ricardo. Ofensivo. Claro, a mí no me gustan las esmeralditas falsas. Qué bueno. eso es poco políticamente incorrecto. Políticamente, no, y éticamente más peor, como diría. Más peor. Bueno, que cuando mi... No, es que no cuando, terminó. mi hijo, no me dejan hablar. Cuando mi hijo menor entró a la escuela, a la Buenaventura Corrales, ya en ese tiempo don Ricardo Castrovelle fue el que me encaramó a mí el peseta en la columna sin importancia. Me dijo, no, use un seudónimo, una columna sin importancia. Yo creí que era que había nacido en Pérez Celedón. Y entonces a mi hijo le pusieron céntimo en la escuela. Claro. Pero y papi, que a mí me dicen, tengo que pelearme todos los días porque me dicen céntimo. Qué raro. Sí, claro. A un tío mío le decían chuleta en el colegio. Él estaba Chuleta. en quinto año cuando yo entré a primer año y yo sufría en el momento en que a mí me iban a decir chuletilla o algo así. Por dicha nunca me lo pusieron. Bueno, pero es que a vos te fue bien en Alajuela. Hay el caso de un famoso que le decían carne asada. Sí, claro. Y entonces a un pariente que se metió en política le decían hamburguesa. Claro, No, yo me acuerdo de esas cosas en Alajuela son naturales, ¿verdad? Sí, claro. Pero nada más que en la escuela. Para- Y Casasola, los apellidos Casasola que les decían se alquila. Sí. El gato Casasola, que yo conocí en Limón, le decían así. Sí, claro. Gato se alquila. Sí, claro. Pero ahí sí había ingenio para poner Sí, sobrenombres. Claro. Vagabundería es lo que se necesita. No hay ingenio. Como los Puré de Alajuela. Los Puré es una familia de Puré. Los Puré es un producto de la segunda mitad del siglo XX. Sí. Pero surge del matrimonio entre los papas y los mantequilla. Un papas y una mantequilla se casaron. Y entonces a lo que vino ahí atrás les dicen los Puré. Parece ¿cómo se llamaría un papa quien lo atropella en automóvil? Puré. Sí, claro. No, lo que estaba de lo que intenté hablar, pero no pude. Le damos permiso. No, es de esas de las pesetas que le caen a uno a raíz de un comentario que escuché sobre el problema del suministro de agua en algunos lugares de Guanacaste donde se ha comprobado que la contaminación con arsénico es muy grande. Y bueno, yo conozco la noticia, esa. Recuerdo que Bagaces es uno de los lugares, pero no me acuerdo. Puedo hacerte una pregunta, pero sin interrumpirte, para que sigas con la misma. Es que de veras. No, puedes interrumpirme. Es que es una duda de veras que yo tengo, porque esa afirmación, ¿qué es? ¿Que lo contaminaron o No, existe? justo, Bueno, no. Porque es muy interesante Ese es el punto, ese es el ok. punto. La discusión está ahí, yo no sé en qué habrá parado la investigación local, científica, pero por una casualidad me cae así en la pantalla, no en las manos, ahora le cae uno en la pantalla, un estudio, uno de muchos estudios sobre el tema, pero el que más me impresionó fue uno de los Estados Unidos, 125 páginas. Me leí por lo menos 80, porque el asunto me pareció muy interesante. En Estados Unidos hay una verdadera preocupación porque es el país del mundo donde más se explota la energía geotérmica para producir electricidad. Sí, Es una
mole. Bueno, se han convertido hoy en una potencia mundial, efectivamente, Definitivamente, en nueva energía y han reducido el costo del petróleo a nivel mundial, consecuencia de eso. Pero entonces estos muchachos, los estudiosos, usted sabe que con la ciencia pasa que la ciencia no tiene prestigio porque no es como la magia de la publicidad que produce resultados. A usted se le cura el largo de la nariz con solo untar cesto, eso no hay demostración. Gracias. En ciencia todo. ¿Qué es lo que me toca? Salimos. Lo que pasa es que no le dijo cuál ungüento. ¿Verdad? Sí. Pero en el caso resulta que hay un fenómeno que es consustancial de esa explotación, que es la extracción de grandes profundidades de la tierra, de una mezcla que trae mucho vapor de agua, sobrecalentado, y agua. Y entonces hay un flujo de agua que viene de allá abajo, del infierno. Claro, el infierno. Sí. Y que normalmente en Costa Rica sí es, por lo menos eso se dice que se hace así, no va para los ríos, es prohibido. Se vuelve a meter en la tierra, es agua. ¿Ok? Los ríos subterráneos que hay. Entonces, aquí es donde viene el problema, porque si bien el vapor y el agua esa que se usan, que salen, no que se usan, que salen, vienen de unas grandes profundidades. Pero la región del globo donde se inyecta de nuevo es de poca profundidad, relativamente. Entonces, el problema es la contaminación de las aguas subterráneas potables. Y en Estados Unidos está súper estudiado eso, en Islandia. En Islandia tienen la suerte de que el contenido de arsénico de esas aguas es muy bajo. ¿Pero por qué es arsénico exclusivamente? Bueno, no es exclusivamente. Bueno, ok, no. Pero eso viene por los abonos y eso. La contaminación. No, parece que no es que por filtra ahí. hacia abajo. No. Es propia. Es propia, eso es lo interesante. Es que, vamos a ver, el punto, la peseta que me cae a mí es esta. Qué necio con eso de la peseta. Digo, por eso lo comento, porque entonces la zona donde se está explotando la geotermia en Costa Rica es cercana a la zona guanacasteca donde está ocurriendo el problema del arsénico. Ajá. En Islandia, donde el contenido de arsénico es pequeño, ya han lanzado la alarma. Aunque lo que han encontrado es que el agua potable de algunas zonas de Islandia, que es la pionera en eso, lo que hay es contaminación con sulfuro de hidrógeno, también de ahí. Pero en Nueva Zelanda, en México, en Estados Unidos, en Singapur, docenas de países ya han estudiado ese problema. Y entonces lo que ocurre es que no es tan limpia la geotermia como dicen, ¿verdad? Y en este caso de Guanacaste, yo no estoy diciendo que yo no he probado eso, es decir, pero no es como para sospechar que de ahí venga. ¿Por qué tan localizado? Sí, hay una zona específica. El manto acuífero, de donde están tomando el agua subterránea ellos para consumo humano, puede que esté ya contaminado por las inyecciones, el regreso de esa agua caliente con ese montón de cochinadas a la tierra. Y el problema es que no perforan tanto como perforan para sacar. Podría darse eso en relación también a las aguas termales que hay ahí y la situación volcánica nuestra. Pero las aguas termales, es que ese es el otro punto, pareciera que las aguas termales... Podría haber algo más subterráneo ahí. Las aguas termales no han recorrido un trecho de la corteza terrestre tan grande. Ese es el punto. O sea que el agua caliente, esa que sube desde muy profundo, casi del magma, atraviesa ahí es donde se calienta rocas sí, claro, ahí va filtrando. Y atraviesa mucha roca que tiene metales pesados. Claro, sí, eso sí tiene más lógica de que pueda ser. Pero bueno, digo que el punto está ahí, ¿verdad? Uno no va a decir ahora, pero
yo le puedo hacer una pregunta a Pero los dos. entonces, ¿Quién mató a Jigwiro? Yo lo maté con mi arco y mi flecha, dijo el extraterrestre. No, de veras, es que es una cosa que a mí me ha dado vueltas y cuando he estado en Colombia y cuando estaba en la beca, que me tocaba viajar mucho, y sobre todo en América Latina, reuniones, que a Buenos Aires, que a La Paz, que por cierto en La Paz me tuve que devolver porque me dio el joroche. Apenas me bajé del avión, ¡pum! Empecé a sacar sangre por todos lados y me devolvieron. Pero hay una cosa, voy a empezar por decir que yo de veras pienso en la protección del planeta, que creo que lo estamos destruyendo, que ese cambio climático, todo eso es un desastre y que hay que proceder. Pero bueno, punto y aparte. Yo no conozco, tal vez ustedes me indiquen un país del mundo donde no se extraigan las riquezas del país del subsuelo. Es decir, Bolivia, ahí están haciéndose ricos con el gas. ¿Cómo? ¿Y Venezuela? toda la franja del Orinoco la están explotando. Pues, pero en Ecuador están explotando ahora otra zona. Es increíble, pero aquí son más importantes las iguanas y los pericos que el ser humano. Es decir, ¿cómo va a ser que aquí Colombia, por ejemplo, las esmeraldas, el oro, no lo van a dejar ahí? ¿Qué sentido tiene? Ah, no, aquí no, porque los verdes se oponen por la protección. No, de veras no lo entiendo. Yo creo que hay otros medios para proteger la nación y uno de ellos es tener riqueza suficiente para procurar por lo menos atenuar la pobreza, la miseria, todo eso. Pero como aquí no podemos sacar petróleo, don Pepe quiso sacarlo y después de don Pepe ya no, todo fue gravísimo. El oro, Dios guarde, yo no he entendido eso de cielo abierto. El peligro de las minas es que se derrumben y se en todo el mundo pasa. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Afecta el ambiente. Yo no en serio, la verdad. No, pero por ejemplo, yo no soy un científico. En la franja del Orinoco ahí están participando rusos que están explotando el oro, chinos, norteamericanos, ingleses, franceses, ahí están todos. No, pero me pasa en Europa. Oíme, te pones de ejemplo los países nórdicos. ¿Qué haría Noruega sin el petróleo que saca del Mar del Norte? Claro. Pero y Holanda sin colonizar el mar. Sí, pero yo creo que es que también ahí hay que examinar el problema sin decir que porque otros lo hacen hay que hacerlo, porque también eso es un error. No, yo no estoy diciendo eso. Vamos a ver. Nosotros somos la excepción en el No, ni excepción, porque tampoco es muy puro cuento. ¿Otro país? ¿Sí, mío? No, lo que quiero decir es que... Bueno. Mira, en esa búsqueda que estoy haciendo para corroborar lo del agua, hay unos científicos islandeses que escriben un texto que dice: Islandia no es tan verde como dicen. Bueno, por una serie de razones de ese tipo. El problema es que si vos decís que importa más las iguanas, entonces estamos jodidos. Claro. No, entonces no hay que discutir. Sí. No, que se lleve la trampa a las iguanas. Lo que pasa es que... No se trata de eso. Se trata de que no se protege al ser humano, que el reino animal es muy importante. Cuando usted se encuentra ciudades en China o en algunos países de América Latina y África, donde la gente tiene que salir protegiéndose con máscaras si quiere salir de la casa, entonces me vas a decir si se está protegiendo al ser humano. Perdón, en China, pero yo no estoy diciendo, en China es por otras razones, no es porque están buscando petróleo, porque precisamente por eso lo importan. Un territorio enorme que no tiene petróleo. Pero el único problema no es el petróleo. No son las industrias, las chimeneas esas de smog. No, es que la cosa es por otro lado. La extracción de metales en África provoca unos desastres donde el ser humano está condenado a ser una porquería, es mercadería, carne que se vende. ¿En qué parte de África? En África, en casi todo el África. Que sí, entonces me vas a decir... En África del Sur, los diamantes son los que mantienen la riqueza. No, pero eso son simplificaciones. Pero a costa de un sacrificio enorme de niños, de trabajo. Sí, bueno, por eso.
pero eso es la revolución industrial. Es decir, que los niños en las ¿cómo se llama? Si hay algo que tiene sangre son esos diamantes. Claro. No, de acuerdo. Sí, claro. Porque si vas a decir que los niños siempre, bueno, es decir, los visigodos cambiaban los niños de ellos a los soldados romanos por perros. A propósito de esa África pobre, miserable, las enfermedades en el África, Sí. hasta se ha insinuado la posibilidad de que sean estimuladas, insinuadas y metidas a propósito ahí para matar negros africanos y liberar zonas para el desarrollo industrial moderno. SIDA, ébola, todo eso. Óyeme, los gringos han hecho la vacuna del ébola para que no entre el ébola a los Estados Unidos. Y en España se mueren algunos cuantos y en África miles y no hay problema. Oíme, no, yo quiero empezar por aclarar que yo no me declaré en favor de la revolución industrial traída a nuestro tiempo y una cosa deshumanizada y deshumanizante. No, me estoy refiriendo a la explotación racional. Bueno, no, pero ahora definime de las riquezas que tiene un país. Definime explotación racional. Políticamente correcto. Porque explotación racional. Éticamente correcto. A ver cuál es el concepto, si es ética o Bueno, ¿vos qué políticamente opinás? correcto. Vos estás muerto de risa, pero no has opinado. No, Vos sí resultaste verde. No. Andar con chaqueta roja. Yo sí creo que hay que abrir un gran debate nacional. Definitivamente. Sobre ciertos controles, qué yo estoy de acuerdo. áreas pueden ser intervenidas, aún aquellas que están protegidas, por razones de parques nacionales, reservas, pero que debería haber un debate nacional y políticas muy correctas de cómo se pueden explotar, porque incluso hoy se pueden explotar por debajo, sin alterar la superficie. Sí, claro. Yo creo que ese es un debate que hay que hacerlo, porque de lo contrario también nosotros vamos a estar aquí como un sándwich en el desarrollo mundial. Es decir, y nos van a afectar de todas maneras. Protegemos muchas cosas y valoramos esa protección. Puede producirnos algunos insumos adicionales de turismo y eso, pero tal vez no sea suficiente para sacar este país con mayores índices de prosperidad. Pero ese debate yo creo que hay que abrirlo. No, claro, es otra cosa. Por ejemplo, el mismo Chávez, por ejemplo, para poner un ejemplo de alguien que es símbolo para algunas fuerzas políticas, diseñó la posibilidad de cruzar toda la Amazonia hasta Sudamérica con carretera y con todas las cosas. Entonces uno dice, hey, ahí no es igual abrir eso, una supercarretera, que es lo que pensaban hacer, como pensaban hacer un oleoducto y otras cosas hasta Argentina, y un gasoducto. No es igual perforar toda la Amazonia, partirla, cortar corredores biológicos naturales y todo, pero en función de un proyecto de gran escala que a la larga altera, digamos, sustantivamente. Yo no tengo los datos biológicos para ver cuánto altera una carretera o no, cruzar toda la Amazonia, pero ahí estaría el resto. Es decir, eso es una discusión. Cada vez que abrimos una carretera no rompemos un cordón biológico. Claro, por supuesto. Claro. Pero fíjate que... Perdón, sí, te perdono. Una trocha, todo abre cordones. Una trocha. Ni hablen de la trocha porque me enfermo yo. Aquí nada funciona. Que condenan a casi 3 años nadie a un carajillo por dinero por siete picaritas. Y los pillos de la trocha están ahí tranquilos. Los pillos de la trocha y los del Banco Central ya que liberados. Se robaron millones. No, pero no había pruebas suficientes. No, hombre, es que eso es vergonzoso. Yo creo que en el Poder Judicial hay un subterráneo por cuerpo. Coincido con Castro Fernández. Con arsénico. Definitivo, con arsénico. Con arsénico y encaje. Arsénico y encaje. Y olor a calas. Sí. No, pero... perdón, es que no terminé. Nosotros tenemos 2 opciones, ¿verdad? Tal vez las 2 son radicales, pero pues sí, podemos irnos por el centro. O europeizarnos o africanizarnos. Y ahí sí, es la única. No, conservarlo todo. No. Por eso, pero es así por ese pero camino. Pero ¿querés europeizarte como Albania o como Grecia o como... Les voy a contar una historia Moldavia. porque a mí me correspondió con Guido Fernández representar a un grupo griego, el jefe era Gilias, que era en realidad de ese griego millonario que se casó con
Onassis. Con la Onassis, con la Kennedy. Un minutito, mija, déjeme, porque esto es muy importante. Querían hacer ¿cómo se llama? Un oleoducto para, simplemente no era de Costa Rica, para pasarlo de un océano al otro y para poder nutrir a... Se armó una bronca. Bueno, solo le faltó decirnos traidores a la patria. Fue una cosa horrible. Y hubo que rechazarlo. Un mes después lo hicieron a la par de la frontera con Panamá, el mismo oleoducto. Y ahí no importaba que se murieran las cucarachas o qué. No, es que son cosas que tocan el raciocinio humano. Eso no puede ser, hombre. Esas protecciones, es decir, eran menos de 10 metros, una frontera, porque estaba diseñado a la par de la frontera, del lado de Costa Rica. No, es un pecado mortal. Entonces lo hicieron a 1 metro de la frontera con Panamá y ahí está operando. Y del lado de la frontera de Panamá hay una carretera de costa a costa, Sí, perfecta. sí, claro. Una trocha. Una esa la abrió Juan Vázquez de Coronado. No, creo que fue en época de Torrijos que se con hizo. los barcos en las pescuezas. En época de Torrijos. Bueno, dicen que hay que aterrizar. Bueno, aterricemos porque usted me ha ofendido hoy gravemente. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ey.